Bueno, shalom, shalom, shalom para todos. Un saludo muy cariñoso y mi agradecimiento muy especial para el Eterno, primero que todo, y para todos aquellos que me han respaldado en oración en este tiempo de recuperación. Ustedes, no he podido hacer los videos por unas semanas. Estaba en un proceso de recuperar otra vez, especialmente mi capacidad para hablar, para poder hacer todos estos estudios. Así que gracias al Padre y gracias a todas sus oraciones, hoy he vuelto a recomenzar con los videos y con los videos de enlace y con toda, digamos que ya con el 100% de mi tarea, porque ya volvemos otra vez con los grupos, con todas las enseñanzas. Yo nunca suspendo, ustedes se dan cuenta que al menos escribiendo, he mantenido el contacto con todos ustedes, escribiendo a través de Facebook, porque yo creo que estamos en un tiempo muy especial y en un tiempo determinante para que nosotros tomemos una decisión basada precisamente en lo que hemos venido estudiando, en entender ese lenguaje secreto que Yeshua nos ha transmitido a través de las parábolas, para que nosotros podamos permanecer firmes en este tiempo tan crucial y en este tiempo tan difícil, cuando hay tanta confusión, porque hay tanto mensaje de parte del enemigo que es un mensaje distorsionado, pero un mensaje con una apariencia de piedad que muchos lo siguen, que nosotros realmente, si no estamos de la mano de Yeshua, podemos caer en el camino equivocado. Recordemos en toda esta serie, yo les pido que si ustedes no han visto los videos anteriores, especialmente desde el número 1, que es importantísimo, 1 y 2, que los vean. Si ustedes no los han visto, yo les recomiendo que lo hagan, pero vamos a recordar básicamente que existe un plan desde la fundación del mundo, que Yeshua habló en parábolas para podernos transmitir a nosotros un mensaje encriptado que pudiéramos entender los que tenemos la conexión con el Eterno, pero que los que están en la conexión con la simiente de la serpiente no pudieran comprenderlo. Esto es importante de saber, porque es que estamos en medio de una batalla, nosotros somos parte de un ejército. ¿Recuerdan Ezequiel 37? Esos huesos secos se levantaban como un gran ejército. Un ejército donde el Eterno sopló su Espíritu Santo y nos levantó, pero al ser un ejército nosotros tenemos que tener no solamente un entrenamiento, sino también un lenguaje común que nos identifique y nos permita a nosotros saber si estamos siguiendo la ruta correcta. Mateo 13:35, Yeshua nos dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hemos venido estudiando precisamente cómo es que desde antes de la fundación del mundo hay un plan perfecto, hay un plan en esta creación que está llegando a su fin y que nosotros, al conocerlo, pues tenemos esa dirección sobrenatural para el tiempo que reste antes de que venga Yeshua. En Mateo 25:34 dijo también Yeshua: el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios que vino a través de Yeshua, que Yeshua vino a restaurar y que Yeshua va a venir a gobernar, para después nosotros estar en el verdadero reino, ya dentro de la Nueva Jerusalén. Ese reino está preparado para nosotros desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo. Por eso tenemos que conocer esto. Ahora recuerden que vimos lo que era la batalla de las simientes, cómo la autoridad que tiene Satanás sobre la tierra se impone, y hoy la vemos impuesta con toda la maldad que hay alrededor. Esa batalla nosotros la podemos librar y salir victoriosos únicamente conociendo el lenguaje que nos identifica.
Recordemos también, recordemos también que cuando comienza Isaías 40, cuando vino Juan el Bautista anunciando la llegada de Yeshua, del Mesías, nos está hablando digamos, de un punto crucial para la última parte de todo el plan, y era que el reino de los cielos se ha acercado, como era parte de su mensaje. Recordemos que Isaías 40, que anuncia Juan el Bautista, y Juan el Bautista que fue anunciado de una manera sobrenatural. Recordemos que la palabra nos habla de el anuncio del nacimiento de Yeshua, tanto en Isaías 40 como ya en los textos de los evangelios, porque en Isaías 40 nos dice que cuando saliera la voz que clama en el desierto, la gloria del Señor aparecería y todo ojo lo vería. Así que todo está en perfecto orden, en perfecto cumplimiento. Por eso a través de todo este estudio hemos venido analizando las diferentes parábolas, tanto las que hay en el Tanakh como las que hay en los evangelios. Y en el estudio pasado vimos la parábola tan conocida y su verdadera interpretación del padre que tenía dos hijos, el regreso de la casa de Israel. Recordemos que el Padre es el Eterno, la casa de Judá y la casa de Israel son los dos hijos. En la casa de Israel, el hijo que se fue al mundo y que un día escuchó el llamado y regresó. El hijo enojado en la casa de Judá con el regreso de la casa de Israel, que lo hemos visto en vivo y en directo, pero es parte y por eso nosotros seguimos adelante con amor y con alegría de saber que somos parte de todo este plan. Pero hoy vamos a continuar, una vez que hemos entendido esta diferencia desde Juan el Bautista, el nuevo pacto que selló Yeshua, ahora que se levanta la casa de Israel, que regresa otra vez al Padre. Vamos a estudiar un tema que es muy importante y hay mucha confusión acerca de ese tema. Y es el tema en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro. Nosotros tenemos hoy una reflexión importantísima, por eso he dado un poquito este contexto, para que podamos integrar todos los puntos más importantes que nos van a permitir entender esta parábola profundamente. Lucas 16 comienza con Yeshua diciéndole a los discípulos, también hablándoles de otra parábola de un hombre rico que tenía un mayordomo que fue acusado como disipador de bienes. Bueno, ustedes pueden leerlo, no voy a entrar en ese para poder explicar bien a dónde quiero llegar. Y vamos a verlo tal vez después, pero vamos acá al verso 8. Aquí viene la negociación, la negociación entre el mayordomo y los deudores del amo, y nos vamos a ir hasta el verso 16, que nos confirma ese punto de quiebre importantísimo, ese punto de quiebre y de partida, digamos de quiebre entre la historia, entre el antiguo pacto y el principio del nuevo pacto, pero también el principio de todo lo que nosotros estamos viviendo. En el verso 16, o vamos a leerlo desde el verso 13, donde dice el Eterno, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es la conclusión que se saca de esa parábola anterior. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante del Eterno es abominación. Fíjense hasta acá. Importante este contexto para entrar en la parábola que vamos a analizar.
Nadie puede servir a dos señores. ¿De qué está hablando? Él nos está llevando directamente a la batalla de las simientes. O nosotros estamos del lado del Eterno o nosotros estamos del lado del enemigo. Dice, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No se puede caminar por una senda que no es la que el Eterno nos ha ordenado. Entonces dice, la Torá y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos dice que la Torá y los profetas eran hasta Juan? Porque recuerden que ese punto en Isaías 40 nos muestra ya el principio del perdón. ¿Cómo comienza Isaías 40? Consolaos, pueblo mío, consolados. Dile a Jerusalén que el pecado ya está apagado, ya el que viene es la etapa final. Recuerden, el pacto antiguo fue roto, se fue deshecho por el pecado del pueblo. Ahora el Padre viene otra vez a restaurar a su pueblo, a restaurar todo lo que el Eterno nos había dado desde el principio, que nos había sido robado por el enemigo. Por eso dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. No es que hoy no hay Torá y profetas, claro que los hay. Está hablando de ese pacto antiguo. Dice, desde entonces, o sea, todo hasta ahí, el reino todavía no había sido anunciado. La casa de Israel se había ido al mundo, estaba desaparecida, se había vuelto gentil. Nadie la estaba llamando, la casa de Judá tampoco la estaba llamando. Y aquí, y la historia la conocemos hasta allí. Pero dice, desde Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. ¿Cómo comenzó el anuncio? Ya lo sabemos, por la voz que clama en el desierto. Pero aquí nos advierte algo Yeshua. Es más fácil que pase en el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la Torá. O sea, no está abolida, no quiere decir que si la ley y los profetas, la Torá y los profetas eran hasta Juan, ahora ya está abolida como habíamos aprendido. No, dice que es más fácil que pasen los cielos y la tierra a que se elimine una palabra de la Torá. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Bueno, allí ya sigue todo el texto. Y aquí entramos ¿a qué? Aquí entramos en un punto que hoy queremos definitivamente analizar, y es la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola ha sido muy cuestionada en todos los últimos años. Siempre que yo la he enseñado en alguna parte, se provoca una gran discusión. Por eso yo hoy quiero pedirle al Padre que me ayude a llevar un mensaje claro y contundente dentro de todo el contexto de las parábolas. No como una parábola aislada, sino dentro del contexto de las parábolas. Así que vamos a ver este tema que es muy interesante. Lucas 16:19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta aquí vamos a analizar una cosa que me parece muy interesante. Miremoslo a la luz del día de hoy. ¿Quién es ese hombre rico vestido de púrpura y de lino fino? ¿Qué caracteriza la púrpura, el color púrpura en el Apocalipsis? No sé, ustedes recuerdan que cuando nos está hablando de la ramera, de la Babilonia, nos está hablando a nosotros de que los ropajes que tiene son el púrpura, es uno de los colores que la identifican. Es un hombre rico. ¿Quién tiene hoy las riquezas del mundo?
¿quién se adueñó de todas las riquezas del mundo? Nosotros ya podemos establecerlo sin problema y sin que se piense que es aquí como una teoría rara, porque ya es muy claro que hay un plan desde por lo menos desde muchísimo tiempo atrás, digamos que más claramente en 1860-70, pero desde la misma creación, donde la simiente de la serpiente quiere toda la autoridad en la tierra. Hoy nosotros lo vemos que este plan ya expuesto, digamos, a la humanidad. Entonces, ese hombre rico hace una diferencia grandísima con un mendigo llamado Lázaro, a quien el Eterno ha socorrido, ¿no? Que es el nombre. Entonces, fíjense el contraste. Aquí no lo pone extremo, no lo pone como el hombre rico y Lázaro en la puerta de la casa del hombre rico. Pero miremoslo a nivel del mundo entero. ¿Quiénes hemos sido, digamos, nosotros los que hemos creído en el Eterno? No somos parte de todo ese grupo que se adueñó de la riqueza del mundo y que hace banquetes con esplendidez. Somos los que cada día nos tienen más y más y más acorralados. Así que dice él, aquí podemos ver una diferencia. Ahora, ¿dónde está el punto central de todo esto? Que el mendigo muere. O sea, pareciera lo lógico que el rico vaya a mejor parte y el otro se vaya a un sitio más, digamos que con menos comodidades. Aquí sucede lo contrario. Aquí nos está hablando el Eterno de algo muy importante. El mendigo fue llevado al seno de Abraham y el rico fue sepultado y fue al Hades o al Seol. Aquí establece el Padre el primer punto de diferencia muy grande. No todo el que muere va al Seol. No todo. Ese mendigo, recuerden que estamos hablando a nivel macro de toda esa batalla de simientes. Ese mendigo tiene un sitio, si ha confiado en el Eterno, aunque aquí haya pasado los problemas, él tiene un sitio en el seno de Abraham. Ahora, mientras que el otro va al Hades, a la sepultura. Miremos lo que sucede acá. Nos habla entonces de estos dos sitios. ¿Qué es el Hades? ¿Y qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham es el mismo paraíso. Es el mismo paraíso. ¿Por qué sabemos que es el mismo paraíso? Recordemos que en Lucas 23:43, Yeshua está en la cruz, está muriendo, está el hombre que está crucificado al lado de él, que se arrepintió, y Yeshua le dice a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le está diciendo? La misma diferencia que vemos aquí en el relato de Lucas 16. Es decir, usted no va a ir al Hades, usted no va a ir al Seol, usted se va a ir al seno de Abraham, usted va a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el Hades? Miremos primero esto. El Hades dice, en la misma concordancia nos dice que el nombre de Hades estaba relacionado con el dios de las regiones más bajas. Es decir, aquí no está hablando, pues en otras palabras, del enemigo. Orcus, entonces nos dice el mundo inferior, el reino de los muertos, y el uso posterior de la palabra aplica a la tumba, a la muerte o aún al infierno. Entonces, aquí vemos la batalla de las simientes con el punto final. Estamos del lado del Eterno. Vamos al seno de Abraham. ¿Por qué al seno de Abraham? Porque recordemos, hemos venido viendo cómo el plan eterno es sacar del mundo a todos los creyentes para integrarlos en un pueblo llamado Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden, Israel es del mundo entero. El mundo entero es amado por el Padre. El Padre dijo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo.
El mundo entero, todos los que hemos creído en el Dios de Israel, somos parte de ese pueblo llamado del Israel bíblico, del Israel que el Eterno llamó desde Abraham para ponerlo como la cabeza de ese pueblo separado del mundo, que ya ha elegido estar en la batalla detrás siguiendo los pasos de Yeshua, que es la simiente de la mujer. Ahora, el resto de las personas que han elegido seguir la simiente de la serpiente, pues cuando mueren van al Hades y van a la tumba, a la muerte, al infierno, al mundo inferior. Esto es una diferencia que nosotros tenemos que entender, muy importante, y que hoy vamos a ver elementos que a usted mismo le va a servir para que tome una decisión. Porque hoy se ha infiltrado mucho de la enseñanza que viene desde el judaísmo, donde nos dice que todos van para el Seol, que no existe el seno de Abraham, y es lógico, porque al fin y al cabo, pues la casa de Judá en general no les ha sido revelado Yeshua, y sin Yeshua, pues no hay paso de muerte a vida. Aquí tenemos que entender el principio para entender el final. ¿Por qué el hombre que fue creado para que viviera para siempre, por qué murió? Porque oyó la voz de la serpiente y quiso entrar en el conocimiento del bien y del mal, y el Eterno le había advertido: si ustedes toman del fruto del conocimiento del bien y del mal, de cierto morirán. Es decir, nosotros fuimos creados para ser eternos, fuimos creados como seres de luz. Recordemos por qué cuando pecaron Adán y Eva, por qué se dieron cuenta que estaban desnudos. Digamos como que esa luz se apagó por el pecado, pero habían sido creados como seres de luz. Fuimos creados para estar siempre en la presencia del Padre. En la presencia del Padre no se puede estar con pecado, así que por eso el Padre les advierte: ustedes no pueden tomar de ese fruto porque morirán. Pero ellos escucharon la voz de la serpiente, la voz precisamente del Dios, digamos, de las regiones inferiores, del reino de los muertos, el que traía la muerte a toda la humanidad. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo a través de Yeshua nos advierte que con él hemos pasado, todos los que creemos en él, hemos pasado de muerte a vida. Es decir, no nos vamos a quedar en ese mundo de la sepultura. Al morir vamos a despertar inmediatamente, así como le dijo Yeshua al soldado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Olvídense de ese cuento de la coma y de no sé quién, eso no cambia nada. Eso simplemente porque no encontraron cómo justificar que no existe el seno de Abraham. Pero la realidad es que Yeshua nos dijo: con los que hemos creído en él, pasamos de muerte a vida. Y Yeshua dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el Hades se refiere a todo ese tipo a todo esto que hemos visto, a las regiones inferiores, a la sepultura, a la muerte y aún al infierno. Ahora, ¿sabemos que existe el paraíso? Sí. No solamente por estas palabras de Yeshua, sino porque Pablo estuvo allá. Leámoslo en 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice: conozco un hombre en Yeshua que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.
Aquí Pablo nos está contando una experiencia sobrenatural. El Padre le permitió conocer el paraíso. El Padre le permitió conocer el paraíso. Por eso él está diciendo que él no sabe si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo. Él tuvo simplemente esa experiencia. Él no sabe decir cómo, pero él es un testigo de la existencia del paraíso. Recordemos a través de muchos pasajes, donde inclusive nosotros podemos ver cómo digamos como el profeta Samuel fue invocado. Él viene, aunque el Padre no lo permite, no permite que esto se haga, pero él vino, no estaba en la tumba, estaba en el paraíso seguramente. Ahora, vamos a Apocalipsis 2.1. Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en la diestra? ¿Quién es el que anda en medio de las 7 menorot? Es Yeshua, eso lo sabemos por el estudio, todo el estudio de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí nos vuelve a mencionar el paraíso. El paraíso es un sitio real. Es un sitio real, no es que todos se murieron y se fueron al Hades. Si siguieron por el lado de la serpiente, sí, van al Hades. Si no creyeron en Yeshua, sí, porque el único que nos puede pasar de muerte a vida es Yeshua. ¿Qué sucede con los que fueron, digamos, que estuvieron en obediencia, pero que no conocieron a Yeshua? Descansan en el Hades, después van en la segunda resurrección, se presentan frente al trono blanco y allí el Padre, por las obras, hace un juicio que permite que la persona pueda o entrar al reino, pueda entrar al paraíso del Eterno, o sea destruido en el Hades. Esto es una parte que también es muy importante de saber. El Seol entonces, el Seol nos habla a nosotros del inframundo, nos habla de un lugar sin regreso, sin alabanza a Dios. Dice que el malvado es enviado allí por castigo justo. O sea, nos está hablando el Seol de pecado. Que hoy por hoy, en medio de la casa de Israel, se nos diga que todos morimos y nos vamos para el Seol, es mentira. Bueno, lo dirá una persona que en su corazón ya no tiene a Yeshua. Entonces está diciendo la verdad, esa persona va para el Seol. Pero los que hemos creído en Yeshua, creemos a su palabra. Fíjense en esto que es estos textos que vamos a analizar, para que ustedes vean que no solamente estamos hablando de temas del Nuevo Testamento o del Pacto Renovado. Miremos lo que nos dice en cuanto al Seol, primera de Samuel 2.1. Allí está Ana. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Yud-Heh-Vav-Hei. Mi poder se exalta en Yud-Heh-Vav-Hei. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación.
Dice, no hay santo como Yahweh, no hay, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Este cántico de Ana sale del corazón de los que lo amamos, de los que sabemos que el corazón realmente se regocija en el Eterno. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saberes, Yud-Heh-Vав-Heh, y a él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. O sea, aquí nos está hablando de todos los contrastes, el que se creía muy fuerte, quebrantado, pero los débiles llenos de poder. O sea, nos está hablando del final de la vida. Cuando nosotros somos débiles, digamos, débiles en cuanto que nos sometemos a la voluntad del Eterno, el Eterno tiene para nosotros una recompensa, pero el que aparece muy fuerte porque confía en su propia fortaleza, en su propio conocimiento, en sus propias obras, pues va a ser más bien quebrantado. Pero ¿qué nos dice el verso 6? Yahweh mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Fíjense acá. Desde el mismo libro en Primera de Samuel, ya nos está diciendo esa palabra profética que está hablando Ana, ya nos está diciendo que hay dos opciones que las tiene el Padre. O hace subir del Seol, ¿a dónde? ¿A dónde sube? Al seno de Abraham, al paraíso. O hace descender al Seol. Y en los versículos anteriores nos está hablando de las dos opciones, del que se somete y reconoce al Eterno como su Elohim, o del que confía en su propia fuerza. Entonces dice, porque Yahweh mata o da vida. Él tiene el poder de todo, él tiene el poder de dar la vida. Que Adán y Eva pecaron y empezaron a morir, sí, pero Yeshua, que es su palabra, él dijo, ustedes pasarán de muerte a vida inmediatamente, porque es el poder de Yud-Heh-Vав-Heh, y Yeshua es su imagen visible. Dice, él empobrece y él enriquece, él abate y él enaltece. O sea, aquí vemos bien claro en este texto la diferencia entre los dos sitios, o al Seol o al paraíso. Ahora, ¿qué nos dice el Salmo 31? Te glorificaré, oh Yud-Heh-Vав-Heh, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahweh, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. La vida nuestra está en las manos del Eterno. Y yo sí que lo he probado, que la vida nuestra está en las manos del Eterno. Pero ¿qué nos dice el Salmo 9:17? Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Así que vamos pensando en esto muy claramente. ¿Usted cree que cuando muera se va para el Seol? Pues revise su vida y tiene la oportunidad de inmediatamente abrir los ojos y estar con Yeshua y con Abraham en el paraíso. Así que es una opción que todavía tenemos mientras tengamos un hálito de vida. Los malos son los que son trasladados al Seol. Ahora, miremos este otro texto que también es muy interesante. Jonás 2:1. Oró Jonás a Yahweh su Elohim desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Yud-Heh-Vав-Heh y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Fíjense hasta acá. ¿Por qué he tomado yo este texto de Jonás? Lo he tomado porque recuerden que Jonás es un anticipo profético de la resurrección de Yeshua. Así que, ¿a dónde estuvo Yeshua durante esos 3 días y 3 noches
que Jonás estuvo en el vientre del pez, estuvo en el Seol. Aquí también Jonás, durante esos 3 días y 3 noches, ¿a dónde estuvo? Digamos que como estaba en el vientre del pez, literalmente estaba muerto, porque salir de allí solo en la forma milagrosa como el Padre lo resucita, pero él literalmente estaba muerto. Estaba en el seno del Seol. Tomar este punto de Jonás es importantísimo porque al mismo tiempo nosotros vemos cómo nos fue anunciado todo el plan a través de Yeshua. Entonces sigue diciendo Jonás 2:4. Dije, desechado soy, mas aún veré tu templo. O sea, él desechado por el pecado, digamos, si hubiera estado en pecado, se hubiera quedado en el Seol, pero él sabía, él confiaba en el Eterno que iba a resucitar e iba a ver el templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Eso es lo que va a pasar, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque Yud-Heh-Vav-Heh es el Dios que proclama Jonás. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Yud-Heh-Vav-Heh. Y mandó el Eterno al pez y vomitó a Jonás a tierra. ¿Cuándo? Después de 3 noches y 3 días. Una resurrección como la de Yeshua. Ahora, pero ¿por qué la comparación con que Yeshua también fue al Seol? ¿Por qué Yeshua, si no tenía pecado, fue al Seol? Ya sabemos cómo es el plan del Eterno. En 1 de Pedro 3:12, ¿qué nos dice? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Otra vez venimos, el bien y el mal. Aquí no hay términos medios. No es como estamos viendo hoy que, yo sí creo en el Eterno, pero me voy apoyo el mal, apoyo el pecado, tranquilos, sigan pecando que yo aquí los apoyo porque en eso no hay ningún problema. No, el Eterno está hablando de la batalla de las simientes. ¿Estoy del lado de Yeshua o estoy del lado del enemigo? Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bendecidos sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, fíjense todas estas palabras, yo quisiera extenderme en cada una, pero es que se nos haría muy largo, pero fíjense, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que les pida demanda de razón de la esperanza. ¿Por qué nosotros sabemos que no vamos a ir al Seol? Bueno, le podemos mostrar en la palabra, yo le puedo mostrar en la palabra desde el principio cómo hay el Eterno o hace ir al Seol o hace subir. Entonces dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al Eterno, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A dónde estaban? En el Seol. Perdón. Ustedes me van a perdonar con lo de la voz, pero ha sido lo más afectado que he tenido en esta vez. Bueno, también, entonces fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entendamos hasta aquí ese plan tan lleno del amor y de la misericordia del Padre. Porque el Padre es justo. ¿Qué hizo el Padre? Mire, todos los que en el Tanakh, desde la Torá y los profetas, todos los que tuvieron un encuentro con Yeshua, fueron al paraíso.
Pero los demás fueron al Seol. Sin Yeshua no hay forma de ir al paraíso. ¿Qué hizo Yeshua cuando él murió? Por eso él dijo que iba a cumplir la señal de Jonás. Durante 3 días y 3 noches fue al Seol. Allí, dice, le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas fueron, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Es decir, en otras palabras, más claro, Yeshua, él muere, va al Seol y allí le predica a todos los que habían muerto desde el tiempo de Noé. Por eso el Eterno es justo, porque diríamos, bueno, pero los que no conocieron a Yeshua entonces se quedan en el Seol. No, tuvieron la oportunidad de escuchar a Yeshua, no tenían que haber ido al Seol. Ellos tuvieron la oportunidad cuando ellos estaban todos en el Seol, los que nunca habían visto a Yeshua en el Tanakh. Pero cuando Yeshua muere y va al Seol, les predicó. Todos los que creyeron en él salieron para el seno de Abraham, salieron para el paraíso. Allá tienen que estar con Abraham en el paraíso. Entonces nos dice acá, los que no creyeron pues se quedaron en el Seol y después van a ir en la segunda resurrección al juicio ante el trono blanco. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Eterno, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, todo esto nos está hablando, fíjense, desde Ana en el libro de Samuel, nos está diciendo acá la palabra que fue Yeshua y predicó a todos los que no tuvieron la oportunidad de verlo. Pero definitivamente ya después de Yeshua, todos han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de recibirle y de seguirle. Ahora, ¿qué pasó? Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todos los patriarcas? Ay. Me disculpan esto, pero es inevitable. ¿Qué pasó con los patriarcas? Génesis 49, 28, por ejemplo. Todos estos fueron, en Génesis 49, recuerden, está hablando Jacob. Y dice, todos estos están hablando todo lo que venía en el futuro para cada una de las tribus. Y al bendecirlos, o sea, cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Y en el verso 33 nos dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. ¿Con quién? Con Abraham. Fue reunido con Abraham. Jacob fue reunido con Abraham. Nunca van a encontrar ustedes ni de Jacob, ni de Isaac, ni de David, ni de ninguno de los que tuvieron un encuentro con Yeshua. Recuerden, Jacob luchó con el mismo Yeshua. Ellos todos lo vieron bajo una u otra identidad, pero era la imagen visible de Elohim. Nunca van a ver ustedes que digan que fueron al Seol. Ellos no fueron al Seol. Ellos fueron reunidos con Abraham en el paraíso. En Números 20:24, fíjese por lo que nos dice sobre Aarón. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Qué nos está diciendo? Que Aarón va a morir, pero no, tampoco va al Seol, va a ser reunido con su pueblo. ¿Dónde está el pueblo, el verdadero pueblo de Israel? Está en el seno de Abraham, está en el seno de Abraham. Esto es muy importante entenderlo. Números 27:12.
El Eterno le dijo a Moisés, sube a este monte Abarín y verás la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Se dan cuenta, no le dijo, y ahora vas a ver la tierra, pero después te vas al Seol, y allá vas a esperar hasta que venga el juicio ante el trono blanco. No, él iba a ser también reunido con el pueblo, reunido con el pueblo. Yo vuelvo y les digo, si ustedes escuchan que nosotros nos vamos es para el Seol, pregúntenle a la persona que está enseñando, bueno, ¿por qué no se arrepiente para que vaya a reunirse con Abraham, Isaac, Jacob y con todo el resto? A mí me parece mucho más una bendición estar con Yeshua en el paraíso, conocer a todo el pueblo, que ir al Seol, que ir al inframundo, que ir al lugar de castigo, al lugar donde nos dice la misma palabra que van los malos. ¿A ustedes no les parece que es una locura creer así nomás? No, que esto era un cuento, esta parábola era un cuento. Recuerden, Yeshua nos dijo que las parábolas eran un lenguaje secreto para revelarnos el plan desde la fundación del mundo. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo Yeshua a través de esta parábola? Nos está recordando que nosotros, a través de él, no vamos a estar en la muerte. Nosotros inmediatamente resucitamos para ir a estar con él en el paraíso. Ahora, fíjense, por ejemplo, en Hechos 13:36, porque muchos dirán, bueno, pero era como parte de la forma de escribir. No, fíjense y verá, porque Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad del Eterno, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El cuerpo, claro, el cuerpo se queda. El espíritu es el que va al seno de Abraham. Fue reunido con sus padres. ¿Eso qué significa? Que pasó de muerte a vida. ¿Por qué sabemos que David está allá? Porque en la resurrección, cuando Yeshua venga, que él dice, los muertos en Yeshua resucitarán primero. David viene y David 4 veces nos dice la escritura que va a ser de nuevo rey en Jerusalén. Él va a gobernar Jerusalén. Yeshua es el rey de reyes. David va a reinar, va a gobernar en Jerusalén. Él es el príncipe que va a entrar al templo también, al templo de Yeshua. Entonces, ¿dónde está David hoy? Está con los padres. Está con los padres. Les pregunto otra vez, ¿ustedes se van a perder esa oportunidad por creer simplemente que se van para la sepultura a esperar la segunda resurrección, a ver si por las obras ustedes pueden ser salvos? ¿O vamos a confiar en Yeshua, en la gracia, en el perdón, en la dirección para nosotros morir y pasar de muerte a vida? Ahora volvamos entonces al principio. Volvamos a la misma creación, resumamos todo esto. Recuerden, en la creación ya está presente el enemigo porque había una creación anterior, porque él había sido entregado, ya tenemos todo ese conocimiento. Recuerden que por el juicio del Eterno la tierra había quedado desordenada y vacía. Recuerden que viene la luz del primer día, que fue revelada también, fue revelado a Ezequiel cuando él lo ve en el trono, también lo ve allí en el trono. Nosotros tenemos la seguridad de que Yeshua es esa luz que vino a separar de las tinieblas, porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que andaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Yeshua, que vino a buscarnos porque nosotros le habíamos dado la espalda al Eterno y nosotros nos habíamos vuelto gentiles o paganos, estábamos por fuera, estábamos sirviéndole a falsos dioses.
En Isaías 60 lo mismo, levántate, resplandece, ha venido tu luz, la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Recuerden que el mismo Yeshua leyó este pasaje en la sinagoga cuando regresó de estar en el desierto. Recordemos los dos árboles del Edén, recordemos todo esto que nos lleva a comprender cómo es que nosotros tenemos que tomar, después del pecado, cómo tenemos que tomar nosotros la decisión de ponernos del lado de Yeshua en esa batalla de las simientes. Recordemos que Yeshua mismo estaba en el Edén también. En el Edén estaban Adán, estaba Eva, pero estaba el enemigo y estaba Yeshua. Exactamente como estamos hoy. En el mundo estamos nosotros, todos los seres humanos, y está el enemigo y está Yeshua. Nosotros somos los que escogemos. ¿Qué nos dice Juan 5:24? De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Si lo sabemos y está confirmado en la Torá, porque Abraham, Isaac, Jacob, todos fueron reunidos con su pueblo, pasaron de muerte a vida, están en un lugar que no es el trono del Eterno, lógicamente, es un lugar aparte, pero pasaron de muerte a vida. Yeshua dice, el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque sabemos, por ejemplo, que Abraham creyó en Yeshua, porque lo dice muy claro, y Abraham creyó a la palabra del Eterno y eso le fue contado por justicia. ¿Quién es la palabra del Eterno? Es Yeshua. Ahora, en Lucas 16, que recordemos que lo vimos ahora, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino es anunciado. ¿Qué pasó con Juan? Nos dice, el reino de los cielos se ha acercado. Empezó la predicación que nosotros hoy estamos culminando. ¿Qué nos dice Isaías 40? Que es el tiempo del consuelo. Ya lo vimos aquí al principio. Les pongo todas las citas para que ustedes lo puedan comprobar. En Mateo 7:21, que dice el Eterno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, no todo el que dice Señor, Señor entrará al paraíso o al seno de Abraham, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que creamos que Él envió a Yeshua porque Él ama de gran manera al mundo. Entonces ahora, con todo este contexto, ahora sí leamos la parábola El rico y Lázaro. Entonces nos dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, ya lo analizamos. El rico se fue al Hades, mientras que el mendigo se fue al seno de Abraham. Entonces él, dando voces, el rico, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú atormentado. Aquí no nos está hablando propiamente de un infierno, nos está hablando de como el diálogo que tuviera cualquiera que está en el Seol. Nosotros no sabemos, no hemos ido al Seol, nadie ha ido y ha regresado del Seol, así que no sabemos si allá puede haber algún tipo, se supone duermen, es lo que dice la palabra, pero aquí nos dice como que a través de ese lenguaje encriptado del que venimos hablando, Yeshua nos lleva a la reflexión. El que está en el Seol, aunque tuvo aquí todo, está pidiendo que ayuda, porque está viendo a Abraham abriendo la puerta y a Lázaro con él. Entonces Abraham le dice, Lázaro, hoy es consolado aquí, no dice que Lázaro está durmiendo, dice que está siendo consolado y tú atormentado. Además de esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, o sea, son dos sitios completamente separados. Entonces le dijo,
Padre, entonces te ruego que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique para que no vengan a este lugar de tormento. O sea, él quería que por lo menos, ya que él no se podía salvar, por lo menos que los hermanos se salvaran. Pero ¿qué les responde? Abraham les dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan, es decir, que obedezcan la palabra. Entonces él les dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es decir, son tan duros de corazón que necesitan que se les aparezca pues el muerto aquí para ellos empezar a obedecer. Pero ¿qué le contestó Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí nos lleva a una reflexión muy importante, que yo la quiero dejar muy claramente. A Moisés y a los profetas, no dice Abraham en el paraíso, escuchen también los mandamientos de los hombres y las tradiciones de los hombres y todas las leyes de los hombres y todo. No lo dice, es a Moisés y a los profetas, es la palabra del Eterno, es escuchar la palabra del Eterno. Yo insisto mucho en esto, pero es que les digo, es que leyendo, estudiando, conociendo las palabras de Yeshua, Yeshua en todo momento recriminó a la casa de Judá por seguir tradiciones y mandamientos de hombres, por dejar los mandamientos del Eterno y seguir la voz de los hombres. ¿Qué hacían los seguidores de Yeshua? Seguir la voz de Yeshua. Eso es lo que tenemos que hacer. Queremos ir a ese sitio a ser reunidos con el Israel bíblico, con el verdadero Israel del Eterno. Entonces obedezcamos la Torá de los profetas y entreguemos el corazón a Yeshua. Entonces fíjense, esto es muy importante. Yo por eso siempre repito, pregunte dónde dice lo que les están enseñando. Nosotros tenemos que escoger hoy por hoy. Nosotros tenemos que escoger. Estamos en un tiempo crucial. Estamos en un tiempo definitivo. Ya viene estamos viendo iniciarse toda esa persecución. Estamos viendo el mundo explotar como en pedazos. Los gobiernos en manos de la gente más mala que se puede ver. Uno sabe cómo está trabajando la simiente de la serpiente. Pero nosotros tenemos ese lenguaje donde Yeshua nos está revelando que hay un reino preparado para nosotros. Queremos ese reino, queremos el camino directo al reino. No, invita a Yeshua al corazón. Entrégale tu vida a Yeshua para que separe las tinieblas de la luz. Vamos a la palabra, a la Torá y a los profetas para obedecer al Eterno y solo a la palabra del Eterno, porque recuerden, nadie puede añadir y nadie puede quitar. Así que para obedecer al Eterno, vamos a la palabra y nosotros vamos a tener la seguridad de que suceda lo que suceda, nosotros o vamos a estar aquí cuando regrese Yeshua y Yeshua nos reconocerá, porque él dijo, no, todo el que me dice Señor, Señor, en aquel día les diré, yo no los conozco. En este caso, si estamos en obediencia, Yeshua nos reconocerá. Ahora, si ya hemos muerto, estaremos reunidos con Abraham y con todos en el paraíso y regresaremos para esa primera resurrección a reinar con Yeshua por 1000 años. Y ya después entraremos en la Nueva Jerusalén, donde estaremos para siempre, otra vez como seres de luz, otra vez en la presencia del Padre, en el mismo plan en que fuimos nosotros creados. Recuerden que aún los que regresan resucitados, cuando Yeshua regrese, vienen con un cuerpo incorruptible. Los que estemos aquí, si estamos vivos todavía, cuando ese momento ocurra, seremos levantados y transformados nuestro cuerpo en un cuerpo inmortal e incorruptible. Pero tenemos que estar en obediencia. Tenemos que estar en obediencia. El resto de la humanidad sigue común y corriente. Ahora, es que el plan es muy claro. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? La decisión. ¿Seguimos al Eterno o seguimos a los hombres? Ustedes
Estarán hasta muchos cansados de ver que yo siempre estoy insistiendo. ¿Está con el Eterno o está con los hombres? Es que este es el tiempo. Y hoy yo les digo, a través de esta parábola, a través de este lenguaje, a través de esta revelación del plan del reino que tiene el Eterno preparado, yo les digo, hoy por hoy, tomemos una decisión. Seguimos a Yeshua, nos vamos de la mano de Yeshua, como dice la Escritura. Porque dice el que cree en Yeshua, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No como dicen los hombres. A usted le han dicho que es un hombre hijo de José. Salga corriendo de ahí. Usted se va a ir al Seol para después ser juzgado por sus obras. ¿Usted está seguro que por sus obras usted se va a salvar? Cuando no quiso escuchar y ni creer en la palabra del Eterno y no en las voces de los hombres. Es hoy el día que tenemos para nosotros tomar esa decisión. Hay dos sitios, recuerden, lo vimos a través de todo esto. El de cuando estamos en obediencia, cuando exaltamos al Eterno, cuando nosotros creemos que Él envió su palabra en la forma de un hombre, su imagen visible a salvarnos, cuando nosotros sabemos que somos parte de ese Israel que lideran Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros podemos escoger estar en ese sitio, ir a ese sitio, pasar de muerte a vida, empezar a disfrutar de la presencia del Eterno en ese sitio mientras llegamos o mientras llegan con Yeshua. Si es que estamos aquí, no sabemos cuándo va a ser el regreso de Yeshua. O escogen seguir a los hombres y seguir que porque lo dijo el fulano y porque está escrito y no importa que el Eterno diga lo contrario. Es una elección libre la que nosotros tenemos para tomar. Que esta parábola nos mueva a nosotros a tomar una decisión profunda. Recuerden, estamos en la batalla de las simientes. Recuerden, o estamos del lado de la simiente de la mujer, o estamos del lado de la simiente de la serpiente. Todo lo que nos hable de esclavitud, de violencia, de daño, de acabar con la tierra, está del lado de la serpiente que solo vino a matar, robar y destruir. Todo lo que nos habla de vida y de vida eterna y de gozo y de paz y de justicia, todo viene del lado de la simiente de la mujer que es Yeshua. Nosotros tomamos la decisión. Que el Padre nos bendiga, nos guarde. Esperamos muy pronto ya poder seguir con la serie y terminar esta serie de las parábolas, porque además después de la serie de las parábolas vamos a continuar inmediatamente con otra serie muy interesante que vengo estudiando. Así que el Padre nos bendiga y nos guarde, que el Padre nos ayude a tomar esa decisión y que nos pongamos firmes del lado de Yeshua. Shalom para todos y muchas bendiciones.